Bendito Padre Celestial, muchas gracias por este día, gracias por permitirnos reunirnos una vez más como grupo de jóvenes, Señor. Gracias porque hasta hoy tú has cuidado de nosotros y te pedimos por la petición de Clara, Señor. Tú sabes cuáles son los problemas que tiene con su salud, Señor. Sabes que tú tienes el control de todo, pero por favor te pido que tú le ayudes en su recuperación y que pronto puedan saber qué es lo que está pasando con su cuerpo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los chicos que están conectados, Señor. Te pido que tú les bendigas y les guardes y ayuda a Mario con la clase, Señor. Y a nosotros, por favor, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, profesora Rebe. ¿Ya se está viendo la pantalla compartida o todavía no? Sí. Excelente. Pues iniciemos entonces haciendo nada más un pequeño repaso de lo que involucra la segunda sección de el libro de Corintios, Primera de Corintios, que es lo que estamos nosotros estudiando hasta ahorita. Habíamos dicho que el problema de las divisiones que mencionó Pablo en el capítulo 1 hasta el capítulo 4, pues tenía su solución en Jesús. Todo tenía que recordarse que somos parte del cuerpo de Jesús y Él no está dividido. Todos los demás, los líderes y los maestros, solamente somos siervos, no somos el centro de atención ni debemos serlo. Sin embargo, cuando pasa al capítulo 5, empieza a mencionar un problema serio que estaba pasando a la iglesia y era sobre el sexo. Problemas con el sexo. Decimos, el sexo no es malo, en realidad es algo que Dios hizo y es algo bueno. Sin embargo, pues estaba haciendo mal uso del sexo en Corintio. Marisol también nos explicaba de algunas cosas que estaban pasando entre pleitos entre otras personas, de que lo estaban llevando a juicio unos a otros, pero principalmente esta sección habla sobre el sexo, problemas matrimoniales, cuestiones así, desde el 5 hasta el 7. Eh, ¿Cuál es la motivación para vivir de una manera pura? Pues obviamente que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, casi siempre es lo mismo. El Evangelio es la solución a esos problemas que están en la iglesia. Dijimos que la inmoralidad sexual que se estaba presentando en Corinto, debido a la presencia de prostitutas en ese lugar, que como parte de su servicio, su culto a sus dioses, era la prostitución, entonces seducían a los cristianos a pecar. Y entonces ellos estaban rodeados de pecado sexual en todo lo que era Corinto. Sin embargo, entre los cristianos, ya dijimos, hay un pecado incluso más serio. Un hijastro se había metido con la hijastra y eso ni siquiera los paganos lo hacían, es decir, alarmaban a eso. Entonces, aprovechamos para hablar un poquito sobre la disciplina que debía haber en la iglesia y dijimos que en la iglesia a esa persona que fuera pecadora, que insistiera en el pecado, pues se debía de correr de la iglesia, se debía de sacar, expulsar para no contaminar al resto de la iglesia. Digo, no lo teníamos que tomar como venganza personal, dijimos que no debe ser así con gozo que se expulsa a esa persona, sino debe ser con disciplina de la iglesia, lo que los cristianos hayan considerado como necesario para presentar a esta persona como una mala influencia dentro de la iglesia, el cielo lo iba a respaldar. Es decir, si este cristiano y otro cristiano decían, esta persona ha pecado y necesitamos correrla, entonces estas dos o tres personas unidas en el nombre de Jesús, dice la Biblia, tienen el respaldo celestial y por lo tanto tienen la autoridad para correr a esa persona de la iglesia. Recordemos que eso lo vimos en Mateo capítulo 18 con respecto a la disciplina. Si dos o tres personas estuvieran reunidas en mi nombre, dijo Jesús, yo estoy ahí en medio de ellos y les doy mi respaldo. Después llegamos al capítulo 6 y Marisol nos empezó a hablar un poquito de las cuestiones que estaban pasando legales dentro de la iglesia, las cuales eran muy tristes, que un hermano estaba llevándose a otro hermano a la corte, a lugares pues presididos por inconversos. Y pues en todo el capítulo 6 que vimos con Marisol, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, ella nos presentó varios argumentos con el fin de que los cristianos no tuviéramos que actuar así. Entonces, ¿cuál sería la opción que tenemos los cristianos? Pues obviamente el perdón. Perdonar al hermano que nos está agraviando. Marisol nos decía, bueno, hay veces que la persona nos agravia, pero necesitamos perdonar, así como nosotros hemos sido perdonados, como nos decía en los últimos versículos que nos compartió. Ese perdón que Dios nos ha extendido, nosotros debemos compartirlo con otras personas, aunque sea bien difícil. Ahora, el hablar del perdón cristiano, pues debe ser una característica de
los creyentes, que los que profesamos ser hijos de Dios. Sin embargo, no quiere decir que sea fácil. Obviamente, si alguien te roba, si alguien te calumnia, si alguien te lastima, pues tú no vas a querer perdonarlo. Tu reacción natural es querer ofenderlo, querer vengarte, querer desquitarte, querer estar parejo con esa persona y decir, bueno, tú me hiciste esto, ahora yo te lo voy a regresar o te voy a llevar hasta las últimas consecuencias en un juicio, en un castigo. Pero lo que nos dice la Biblia es que pues debemos perdonar. ¿Por qué no mejor sufrimos el agravio, dice Pablo, y no hacemos ese problema quemando a la iglesia? Entonces, pues hay algunos pasajes que le pueden dar un poquito de peso a esto y complemento. Por ejemplo, ustedes han escuchado del segundo mandamiento, que Jesús respondió cuando alguien le preguntó, oye, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le añadió, este es el segundo mandamiento. En Mateo 22:39 les dijo, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, todo lo que harías para ti mismo, pues debes buscarlo para tu prójimo. Hay quienes hablan de la regla de oro también, de, bueno, todo lo que tú me hagas, yo te voy a hacer. Sin embargo, Jesús en otros pasajes, en el Sermón del Monte, por ejemplo, fue más allá y dijo, bueno, tú como cristiano, ¿cómo debes comportarte? En la ley de Moisés, pues se nos decía algo. Estamos aquí en el capítulo 5 de Mateo, nada más lo puse a manera de complemento. Mateo 5:43 dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Entonces algunas personas decían, oye, pues si es mi enemigo, lo tengo que odiar. Jesús les dijo, pero yo les digo algo diferente, ama a tus enemigos. Es decir, cumple este mandamiento, ama a tu prójimo. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Eso es una característica que debe de mostrar todo hijo de Dios basado en el capítulo 6. El capítulo 6 nos habla de que debemos perdonar a los demás, que no debemos poner nuestros intereses por sobre el testimonio que va a tener la iglesia, llevando a nuestro hermano o a nuestra hermana ante una corte. Entonces, nos está diciendo aquí Jesús, vayan más allá, amen a sus enemigos, aman a aquellos que los persiguen, oren por ellos, y siendo esa su característica y su conducta, lo que van a hacer es mostrar que son los verdaderos hijos de su Padre Celestial. ¿Dios qué hace? Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Entonces Jesús les estaba diciendo, oye, hay cristianos y hay no cristianos. Esos inconversos, aun siendo los peores de los peores, aman a su familia, aman a aquellos que los aman. Pero Jesús les está diciendo, ustedes como cristianos deben ir más allá. Si solamente aman a aquellos que les aman, pues eres igual que el no cristiano. Tú debes ir más allá. ¿Cómo debe ser eso? Pues aquí se nos dice, ora por aquellos que te persiguen, ama a tus enemigos. Nos dice la Biblia, si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, es decir, hasta los inconversos se portan así amables con cualquier otro. Entonces, tú, nos dice Jesús, debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús aquí es poner el estándar un poco más alto o un mucho más alto. Es decir, alguien te afecta, tu reacción natural va a ser querer afectarlo, pero tú como eres cristiano, perdona, ora, bendice a esa persona. Es más, ve más allá, ámalo o ámala. Uy, es sumamente difícil. Justo cuando estaba estudiando este pasaje, a mí me pasó algo, alguien me ofendió, me dieron ganas de golpearlo. No sé, Dios como que manda a prueba esos conocimientos que uno va adquiriendo, esas predicaciones que uno escucha, lo que va estudiando uno, dice, bueno, yo te mando a que perdones. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es? Es sumamente complicado. El perdonar, el amar a aquellas personas que son hostiles contigo es bien difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Obviamente la sangre hierve, somos humanos, pero el objetivo es que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Y les pongo esta imagen aquí porque me llamó la atención. El cristiano lo que debe hacer es reflejar a Cristo. Entonces, en todos esos pleitos que nos habló Marisol en el capítulo 6, pues uno podría actuar como estamos acostumbrados, como humanos, desquitándonos, vengándonos, llevando al otro hasta las últimas consecuencias o siendo mejor
como Cristo los hubiera tratado. Obviamente esto es sumamente complicado, no quiere decir que vaya a ser fácil, que lo vayamos a hacer en automático. Ay, ya soy cristiano, ya voy a poder perdonar, voy a poder amar. No, tienes todavía carne que va a hacer que eso sea complicado, pero Jesús decía que ese debe ser nuestro objetivo, amar a los demás como nosotros mismos. Él lo hizo así, entonces nosotros debemos hacerlo. Pero el relato en el capítulo 6 sigue. Entonces, este capítulo 6 pues tiene varias cosas interesantes, aunque no es un capítulo muy largo, tiene varios versículos que son clave en el actuar cristiano. Entonces, sigamos leyendo los otros versículos. Recordemos el contexto que tenemos hasta ahorita. Capítulo 5 hablaba de la inmoralidad sexual. Capítulo 6 empezó a hablar de los problemas que habían en la iglesia, pero a partir del 5 empezamos la segunda sección que habla de problemas sexuales. O sea, el punto principal aquí en esta sección es el problema sexual en la iglesia. Entonces, Pablo sigue con esta idea, aparte de las que ha estado mencionando en el capítulo 6 de los litigios y los pleitos judiciales entre cristianos, pero les está diciendo aquí en el versículo 12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Otras versiones lo redactan así como, todo me es lícito. Esto es lo que traducen otras versiones. Todo me es lícito o todo me es permitido. En realidad no tenemos signos de puntuación o signos de admiración o comillas en el griego, sino solamente el texto así. Pero parece ser que esta frase la estaban utilizando los corintios para decir, bueno, yo puedo hacer todo lo que quiera. Total, ya Jesús me perdonó. Es decir, si yo cometo un pecado, entonces después viene el perdón de Jesús y no ocurre ningún problema. Todo queda olvidado, todo queda limpio, todo queda como si nada. Entonces, muchos estaban diciendo, pues voy a poder hacer todo lo que yo quiera, todo me es permitido. Entonces, esta versión les dice, entre comillas, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Y Pablo les dice algo importante, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, es decir, nuevamente cita esta frase que estaban diciendo los corintios, no debo volverme esclavo de nada. Este versículo es bien importante por todo lo que estamos comentando sobre el contexto de Primera de Corintios 5 y 6. Quizá los corintios, al estar enfocados sobre todo lo que estaban haciendo los demás vecinos, es decir, la prostitución que se estaba dando, la inmoralidad sexual a la que eso llevaba, ellos podían decir, ay, pues todo me está permitido. Entonces, hay pecado, no pasa nada, pido perdón y ya todo queda remediado, puedo hacer cualquier cosa. Pero Pablo les está diciendo, oigan, hay un par de cosas que deben recordar. Si ustedes piensan que todo les está permitido, que ustedes pueden hacer lo que quieran y no va a pasar nada, recuerden unas cuestiones. Una, que no todas las cosas convienen. Y dos, que no me quiero volver esclavo de nada. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque en la vida, como les pongo aquí en la imagen de atrás, no todo es blanco o negro. Busqué una imagen aquí negra, pero me salieron estos tonos de grises, entonces por eso lo puse. En la vida hay decisiones que nosotros podemos tomar muy fácilmente. Oye, ¿vas a matar a alguien? ¿Lo tienes que hacer? No, es una decisión que es muy fácil de hacer. Oye, ¿tienes que ayudar a los pobres? Claro, eso es algo muy fácil porque pues, es una decisión blanca. Pero en medio de todo esto hay una serie de blancos y de negros y de grises y de muchos colores en los cuales la Biblia no menciona nada. Y como jóvenes a veces tenemos la duda de, bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo como cristiano, eh, ¿qué tengo que hacer cuando voy a elegir carrera, cuando voy a elegir un lugar para vivir, cuando tengo que tomar una decisión importante, qué trabajo tomar, cuando voy a casarme, qué necesito hacer, en dónde voy a construir mi casa, me endeudo o no me endeudo? Bueno, Pablo lo que les está diciendo es aquí una serie de principios que pueden aplicar en la toma de decisiones para que si por alguna razón la Biblia no habla sobre eso, nosotros nos podamos guiar sobre los principios bíblicos. Entonces, este es uno de los versículos que nosotros podemos ocupar y poder aplicar para aquellas cosas en las que la vida se nos presente con un tono gris y que la Biblia no nos diga una respuesta de esos tonos. Entonces, uno de los principios es, bueno, ¿esta cuestión que voy a hacer conviene o no? ¿Esta cuestión que voy a hacer me esclaviza
o no. Algunas personas pueden incluso sacar esto de contexto y decir, bueno, el cigarro no está prohibido en la Biblia, el alcohol no lo prohíbe en la Biblia, tomar, el bailar no está prohibido, el no escuchar música cristiana no está prohibido. Bueno, lo podemos pasar a través de un filtro y decir, bueno, te conviene escuchar esa música, te conviene fumar, te conviene tomar, te conviene drogarte, te conviene hacer este trabajo, te conviene mudarte hacia ese lado, te conviene eso. Bueno, si la respuesta es que es conveniente, pues es bueno hacerlo. La respuesta es, ¿te va a esclavizar esa cosa? Uy, el tabaco quizá me esclavice, ese trabajo quizá me esclavice, esta deuda que me voy a echar quizá me esclavice, esta nueva oportunidad que tengo de estudiar quizá me esclavice. Bueno, entonces poder pasarlo a través de un filtro y decir, bueno, me va a esclavizar, me va a ser conveniente, entonces lo hago o no lo hago, aun cuando la Biblia está diciendo eso. Les repito, en la vida nosotros tenemos a veces decisiones que son nada más con dos opciones. O una, podemos decir sí y la otra poder decir no, porque la Biblia es clara en esos aspectos, pero hay muchas zonas en las que no. Bueno, uno de los pasajes similares está en 2 Corintios 10:23 y tiene un poquito más de ideas sobre este versículo. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Lo mismo que habíamos dicho en el 6:12 de 1 Corintios. Recuerden que esto lo saqué de 2 Corintios. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Entonces, poniéndole esos tres filtros, trae beneficio, conviene o esclaviza, nosotros podemos tomar decisiones con respecto a lo que vamos a hacer. Entonces, cuando la vida no es clara, cuando tenemos una decisión aquí en la zona gris, donde la Biblia no nos da un mandamiento concreto, entonces podemos tomar estos principios y decir, voy a decidir con base en estos principios. ¿Conviene, me esclaviza o me beneficia? Si la respuesta es que sí me beneficia, que sí me conviene, que no me esclaviza, entonces podemos hacer eso sin problema. ¿En qué contexto lo estaba diciendo Pablo? Pues recordemos que los corintios estaban al acecho, pues, de la tentación. Las prostitutas de ese lugar quizá corrompían la mente de los corintios. Ellos venían de ese trasfondo, venían de esa ideología en la cual ellos pensaban que, pues, el sexo fuera del matrimonio estaba bien. Y entonces Pablo les dice, oigan, su forma de actuar, su forma de vivir debe ser diferente. Entonces, pues ellos decían, todo me es lícito, todo se me permite, pero Pablo les comenta, no todo te conviene. Ellos podrían decir también, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Es decir, los corintios podían decir, oye, si este estómago está hecho para recibir comida y la comida está hecha para que sea recibida por el estómago, pues el uno y el otro van juntos siempre, es decir, factor A y factor B van siempre juntos. ¿Por qué con el cuerpo no puede ser lo mismo? ¿Por qué el cuerpo y el sexo van a tener que ir separados si el uno está hecho para el cuerpo y el cuerpo está hecho para el sexo? Es lo que estaban como argumentando algunos corintios. Entonces Pablo les dice, bueno, eso que están diciendo es cierto, pero un día Dios acabará con ambas cosas. Aquí les está diciendo, un día Dios acabará con el estómago y acabará con el alimento. Un día Dios acabará con el cuerpo. Bien. Pero Pablo les dice algo bien importante a los corintios. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Quizá, sí, pueden decir que el- la comida fue hecha para el estómago o el estómago para la comida, sí, pero eso no aplica para el pecado sexual. Entonces, nadie puede decir, uy, pues ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Soy humano, tengo carne, tengo hormonas, pues ni modo, me voy a entregar a la lascivia y al sexo. No, Pablo les está diciendo, no se puede, no le está poniendo en tela de discusión, no está dándoles opción. Pablo les dice, ¿cuál es la razón de esto? El cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y yo sé que eso quizá puede ser pues, algo bien complicado en el aspecto de el ambiente en el que ustedes se desarrollan. Ustedes como chicos y chicas están expuestos a sexo en todas partes, en las revistas, en la televisión, ya si no hay películas con desnudos o con besos y con sexo, pues no es película, en las revistas se van a encontrar con eso, en la calle o en las escuelas o en su trabajo, sus amigos y amigas, no, pues yo ya hice esto de sexo y esto y esto y esto, y empiezan a platicar en todos lados y uno puede pensar que es
normal, y recordemos que no es normal, solamente es común. Es común porque mucha gente lo hace, pero no es normal. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Aquí nos lo está diciendo Pablo, y aunque muchas personas podrían decir, ay, pues sabes qué, todo me es lícito, yo puedo hacer todo lo que quiera, total es mi cuerpo, Pablo les está diciendo, ustedes fueron creados para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Quizá algunos podrían decir, bueno, sí, el Señor me creó, pero el Señor pues no se entendió con la creación, se la dejó ahí nada más a las leyes físicas, a las leyes de la naturaleza, y Él se desentendió de la creación. Pues no, Pablo les está diciendo, al Señor le importa nuestro cuerpo, a Dios le importa que tú venzas la tentación, que no le des justificación y que entonces puedas salir victorioso o victoriosa de eso. Este versículo, el versículo 14, nos está diciendo algo más. Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Entonces, si alguien quería decir, el estómago está hecho para la comida y la comida a su vez está hecha para el estómago, dice Pablo, no se puede utilizar esto como argumento para decir que el cuerpo está hecho para el sexo. No es la principal cuestión. Del cuerpo recordemos que es del Señor y que en algún momento nosotros vamos a morir, pero Dios nos va a levantar de entre los muertos, así como levantó a nuestro Señor Jesús. Un argumento fuerte para poder decir, ustedes deben mantenerse puros, está aquí. ¿Alguien que me haga favor de leer versículos 15 al 17, porfa, que aparecen en la pantalla? ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. Gracias. Entonces, Pablo toma un argumento desde la creación. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios hizo el mundo, pues creó a un hombre y a una mujer? Hizo a Adán e hizo a Eva. Entonces, Dios hizo a tanto uno como a otro para que se casaran, para que fueran una sola carne. Entonces, esa unión que solamente puede existir entre un esposo y una esposa, esa unión sexual, eh, pues los hace ser uno, dice la Biblia, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. No hay cómo dividirlos. En realidad, en la mente de Dios, pues no estaba el divorcio. Eso fue, como nos dice Dios, por la dureza del corazón, pero en el principio Dios los creó para ser uno. Entonces, los cristianos de Corinto no se habían dado cuenta de algo, que ellos eran miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, no podían tomar su cuerpo y unirse a una prostituta. Vamos a poner aquí a una mujer cualquiera y decir, ay, pues sabes qué, me voy a unir a ella, porque entonces es tomar parte de este cuerpo y decir, ¿cómo voy a unirme con ella? Un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta, pregunta Pablo, eso no puede ser. Pablo les dice, jamás, eso no debe de pasar por sus cabezas. El que un hombre se una a una mujer prostituta, pues no lo puede hacer porque es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, eso no debe ocurrir jamás, porque lo que está diciendo Pablo es que se aplica este mismo principio, que ese hombre se hace uno con ella, así como lo está citando de Génesis acá. Entonces, la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. Por lo tanto, una persona del cuerpo de Cristo que se quiera unir en pecado sexual a otra mujer, una prostituta, lo que sea, está afectando, obviamente, a ese cuerpo del cual forma parte. Entonces, es algo que no nos cabe ni siquiera en la cabeza. Por lo tanto, Pablo les da la solución y les dice, huyan del pecado sexual. Corran. No, no se les está diciendo, oigan, ustedes enfréntenlo como si viniera un carro a toda velocidad y esa persona pudiera decir, ay, ¿sabes qué? No pasa nada. Yo soy suficientemente fuerte para resistir el impacto de ese carro. No, sabe que si este carro impacta a este hombre, lo que va a pasar es tragedia. Lo va a lastimar, lo va a matar.
Entonces, la respuesta que Pablo les dice, o más bien la orden que les da Pablo es huyan del pecado sexual. Quizás sí, quizá los están rodeando en Corinto las prostitutas. Quizá este culto que están viendo acá es lo más común, es lo que están viendo, les están hablando bonito y ustedes están pensando que no hay ningún problema, pero Pablo les está dando una orden y les dice, corran, huyan, escapen del pecado sexual. Y encontré esta imagen que me gustó porque no habla de que se deba huir con pues orgullo o con felicidad, ¿no? Quizá va a ser difícil, quizá asuste eso, pero uno no se da cuenta de que debemos huir del pecado porque ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este. Es decir, Pablo está diciendo, quizá mates, quizá robes, quizá mientas, quizá estafes a los demás, pero ningún pecado, como el sexual, te va a afectar tanto, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo. Es decir, si vas a sufrir consecuencias, vas a sufrirlas en tu cuerpecito. Esto va a empezar a sufrir. Obviamente podemos mencionar quizá enfermedades venéreas, pero hay muchas consecuencias que se presentan quizá no físicas, sino también mentales o espirituales como consecuencia del pecado sexual que le está diciendo Pablo. Por lo tanto, la razón de esto es huyan, corran, no se queden ahí, porque si ustedes se quedan, van a perder la batalla. Mejor corran. Alguien que lea estos dos versículos, por favor. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honran a Dios con su cuerpo. Újole, ya con esto terminamos el día de hoy. Quizá los corintios estaban medio sonsos, medio ciegos y no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Les dice Pablo, ¿qué acaso no pueden darse cuenta, no pueden ver que el cuerpo que ustedes tienen es el templo donde vive el Espíritu Santo? Ya ustedes lo han visto muchas veces. El cuerpo del cristiano, el corazón del cristiano, es el lugar donde mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, él fue el que vive en ustedes y les fue dado por Dios como un regalo. El Espíritu Santo está dentro de cada creyente. Por lo tanto, quiere decir Pablo, ustedes no son sus dueños. No pueden decir, esto es mío, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, yo puedo decidir sobre mi cuerpo. Pablo les está diciendo, eso está muy equivocado. Ustedes no se pertenecen, no son sus dueños, no mandan sobre sí mismos. Dios los compró a un alto precio. Entonces, para que ustedes pudieran ser salvos, para que ustedes pudieran ser comprados, o como diría Marisol en alguna de sus clases, redimidos, entonces Él pagó un alto precio. Ese alto precio para la redención fue pues obviamente la muerte de Cristo para poder salvarnos. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Nosotros qué debemos hacer como cristianos? Glorificar, dice algunas versiones, a Dios. O también, aquí está, dice, honrar a Dios con su cuerpo. Antes de ser cristianos, uno vivía pues obviamente en el mundo, pecando, con un corazón, vamos a ponerlo aquí, negro, sin salvación, lleno de pecados. Pero vino Cristo y entonces nos salvó. De por sí, el objetivo principal por el que nosotros existimos es glorificar a Dios. Esa es la razón de que nosotros vivamos. Pero no podemos hacerlo porque nuestra naturaleza no nos lo permite, no tenemos el poder, no tenemos esa capacidad de lograrlo. Cristo murió por nosotros, nos dio el Espíritu Santo para que ahora podamos vivir glorificando a Dios. Ese es el objetivo principal. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo como cristianos. En vez de estar pensando en entregar nuestros cuerpos a la inmoralidad sexual, debemos estar pensando en glorificar a Dios. Ese es el objetivo de nuestra salvación, es el objetivo de nuestra existencia, que glorifiquemos a Dios. La palabra que les comento de redención o comprados, como habíamos visto antes, era que ustedes saben que antes había un mercado de esclavos. En tiempos de Pablo había gente que conquistaban en diferentes lugares y entonces el conquistador los ponía en un mercado. Bueno, cuando ponía a esa persona en venta, entonces les ponía obviamente el precio a cada uno y cada una. Y cuando alguien compraba eso,
lo sacaba de ese mercado de esclavos e incluso lo podía hacer libre, lo podía liberar. Bueno, esa es la idea de redención, el que Él nos compró. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. ¿A quién le pagó ese precio? A Dios mismo, no a Satanás. Entonces, este regalo, esta redención que Dios hizo, debe traer como un resultado en nosotros, pues obviamente agradecimiento y decir, wow, Señor, de todo eso me salvaste, ahora yo lo que quiero hacer es glorificarte, honrarte con mi cuerpo. ¿Ok? Porque por eso fuimos comprados, por eso fuimos redimidos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Alguna cuestión que no haya quedado clara? ¿No? Muy Quedó bien. claro. Si está Laurita por ahí, bueno, veo a una Laura, creo que es Laurita. ¿Nos podrías despedir en oración, por favor, Laura? Creo que no es. Bueno, Marisol, ¿nos puedes despedir, por favor, en oración? Sí. Vamos a hablar. Bendito Padre Celestial, gracias por esta clase, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y que sirve para instruirnos, Señor, para corregirnos. Gracias te damos por la vida de Mario, que pues es instrumento útil para tu obra, Señor. Te pedimos por la salud de cada uno de los jóvenes, Padre. Tú nos redarguyes mediante pues nuestra salud, Señor. No nos desampares, Padre. Tú pon los medios, pon los doctores, los medicamentos, Padre. Danos salud para trabajar, Señor, para el bienestar para nuestras familias. Y te pedimos que tú nos permitas seguir con este estudio el próximo domingo. Te pedimos por nuestras iglesias, Señor, y que pues tu palabra y tu Espíritu, Señor, viva en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, profesora.